Muy buenos días a todos los presentes. El día de hoy, en esta iniciativa titulada Minicapla, que son cursos de capacitación y pláticas para el intercambio de conocimiento entre académicos del CIMAT, el área de ciencia de datos e inteligencia artificial de la Gerencia de Desarrollo de Software, tenemos el placer de presentar a la maestra Andrea Berenice Edcobar, con esta plática que el día de hoy nos disertará, que es la aplicación de visión computacional, machine learning y procesamiento del lenguaje natural para el análisis de documentos de desapariciones forzadas en México. Esto bajo una iniciativa que se tuvo en un concurso en el cual aplicaron estos conocimientos. La maestra Andrea Berenice Edjovac es egresada de la licenciatura en Matemáticas de la Universidad Autónoma de Yucatán en 2014. Trabajó como docente del área de matemáticas del 2014 hasta el 2017. Actualmente es maestra en ciencias con especialidad en computación y matemáticas industriales por parte de CIMAD y ha colaborado desde enero de 2021 con la Gerencia de Desarrollo de Software en aplicaciones de ciencia de datos e inteligencia artificial. Sus campos de interés son aprendizaje profundo, aprendizaje máquina, procesamiento de imágenes, visión computacional y geometría. Adelante, maestra. Hola, buenos días. Como les mencionaba Judith, la plática de hoy sale a partir del hackathon del año pasado de la RIña y que nos pareció como que muy importante como participar en ese hackathon por la naturaleza del problema. Que como ven en la plática es sobre análisis de documentos, donde estos documentos pues tienen que ver con desapariciones forzadas de personas civiles, ¿no? Entonces, la presentación, lo primero pues voy a introducirles un poco de qué periodo fueron esas desapariciones forzadas en nuestro país y cómo se dividieron estos dos retos. Y nosotros les platico sobre los dos retos porque durante ese fin de semana pues nos enfocamos a los dos porque vimos que eran como muy parecidos en una gran parte digamos, en la limpieza de las imágenes. Y luego, pues pensábamos que la siguiente parte que diferenciaba el reto uno del reto 2, pues ya era muy pequeña. Por eso decidimos como atacar los dos retos. El contexto de estas desapariciones fueron, bueno, se llama la Guerra Sucia, que fue de 1904 a 1900. Estas desapariciones fueron hechas por el Estado, pues el Estado mexicano, ¿no? Pues reprimieron como que a toda aquella persona o grupo de personas que a ellos le llamaron guerrilleros, así llamaron a cualquier enemigo que cualquier persona que para ellos pareciera un enemigo. O sea, todas las personas que estaban en contra de algunas de las acciones que estaba haciendo el Estado mexicano, pues esos grupos de personas realizaban pues, movimientos sociales y todo ese tipo de cosas, o líderes de organizaciones políticos que estaban en contra de un cierto político que en ese momento estaba en el poder. Y entonces el Estado mexicano pues vio como sus enemigos a todo ese tipo de personas, ¿no? Que iba en contra de ellos. Entonces, usando el poder del Estado, pues hicieron desapariciones forzadas de estas personas que realizaban los movimientos sociales, a los líderes de organizaciones políticas o incluso hasta familiares de estas personas que realizaban los movimientos. No solamente pues iban como por la persona en específico. Entonces, durante este periodo de tiempo de 1964 a 1985 hubieron muchas desapariciones forzadas de este tipo de personas, ¿no? Que eran civiles que pues defendían algún movimiento. Y durante, como les mencionaba, estos sucesos de las desapariciones pues eran hechos por el Estado, así que eran hechos por las Fuerzas Armadas y eran por la Secretaría de Gobernación. Así que digamos que los empleados de estas dos secretarías pensaban que lo que hacían como que, pues sí es legal, ¿no?
incluso llevaban escritos de cada una de estas desapariciones. O sea, decían, pues detenimos o tal y tales cosas, ¿no? Entonces, ellos llevaban unos registros donde plasmaban pues estas desapariciones, ¿no? O torturas o distintas. Pero algo que sí hay que recalcar, que estos archivos no son, digamos, que cuando lo leamos como que sean del todo claros, sino que usaban como palabras claves para escribir o esconder cosas sobre si torturaban a alguien o... Ajá. Entonces hay que tener como cuidado luego al momento de analizar estos archivos, ¿no? Entonces, después de muchos años, como en el 2002, se logró como tener acceso a una parte de estos archivos que llevaban a cabo por estas secretarías, ¿no? De gobernación o las secretarías de las fuerzas. Entonces, durante 2002 se logró tener como por medio de estos familiares de estas personas desaparecidas, pues lograron tener acceso por medio de pues amparos y demandas, lograron tener acceso a estos archivos, ¿no? Entonces se les permite como ver por un tiempo esos archivos. Entonces cuando ellos iban pues tenían accesos, como que lograron capturar como por imagen digital alguno de estos archivos, ¿no? Ahorita a continuación vamos a ver que esos archivos a veces son hojas, a veces son tarjetas, a veces son una tarjeta pegada en una hoja. Así que sí es una gran variación de estos archivos. Y por la naturaleza de cómo ellos tuvieron acceso a estos archivos, vamos a ver la deficiencia de la captura de estos mismos, ¿no? Y a estos sucesos históricos se remontan cada uno de estos archivos que se analizaron en este hackathon. Entonces, el objetivo pues de la guía este hackathon fue realizado pues se reunieron pues en conjunto la guía, el CIMAT y la Comisión Nacional de Búsqueda, que la Comisión Nacional de Búsqueda pues eran ellos los que pues ya tenían como digamos una base de datos de estos archivos que les mencioné. Entonces el objetivo de la guía era pues generar soluciones basadas pues en inteligencia artificial para el análisis de estos miles de documentos de este periodo de represión política en el país. Y pues el objetivo de la comisión de búsquedas pues es establecer el paradero de algunas víctimas de la llamada guerra sucia, ¿no? Como les mencionaba, hay muchos como familiares de estas personas desaparecidas que se han como reunido con la Comisión Nacional de Búsqueda y ellos han formado una base de datos donde ponen cuáles son pues el nombre de su familiar que está desaparecido. Entonces, en base, digamos que a estos archivos que la Comisión Nacional de Búsqueda junto con los familiares crean, entonces ya podemos como tener un indicio de qué nombres de personas o necesitamos como buscar en esta cantidad de archivos gigantes. Entonces, de ahí es la naturaleza de este problema. Y pues nos inscribimos a este hackathon con nuestro equipo, son 3 mujeres y 2 hombres, ¿no? Ahí estoy con el perrito. Luego está una amiga que conocí igual por este hackathon. Ella es actuaria de la UNAM. Y una que ahora ya se graduó, ¿no? De aquí del CIMAD también. Y una estudiante de doctorado del CIMAD, ¿no? Y Ramón es un investigador del Banco de México, ¿no? Y también es profesor de Politécnico, ¿no? Entonces, como que cada uno tenemos como que pues como que conocimientos diversos, ¿no? Así que como que nos juntamos, esa fue la primera vez que trabajamos en equipo y pues decidimos como inscribirnos por la naturaleza del problema. Les mencionaba de que se me hace algo muy padre que podamos como aplicar nuestros conocimientos para resolver estos problemas sociales. En este hackathon se usó una muestra de 3.000 imágenes. Y vamos a ver que estas imágenes son como muy diversas, ¿no?
les mencionaba, aquí podemos ver, a veces son copias de tarjetas, que ya ni siquiera están las tarjetas, a veces son estas tarjetas que están, no sé si al momento están como pegadas en una hoja, y a veces pues sí son la hoja completa, pero podemos ver que tienen rayoneos, como que estas son intencionalmente para pues tapar estos nombres de ciertas personas claves. Y estos son algunos ejemplos pues, de la variabilidad de este conjunto de datos que nos proporcionaron. Hay dos retos que se lanzaron en ese hackathon. El primero es, digamos que lo que ellos querían hacer es, como vemos que las imágenes tienen distintos tipos de cosas, ¿no? Por ejemplo, tienen textos, tienen sellos, tienen firmas, tienen rúbricas, incluso algunos tienen rayones, manchas, ¿no? Entonces, el primer reto era como hacer una clasificación de qué tipo de cosas estoy teniendo en este archivo, ¿no? Si es sello, es firma, es texto, para poder aislar como de mejor forma que es cada cosa en ese archivo, ¿no? Entonces, ese es el objetivo del primer reto, es que dado estas fichas o hojas, analizar y decir qué parte de ella es texto, sello, firma, rúbrica o cualquier otro. Entonces, lo que nosotros vimos como objetivo pues, es desarrollar un flujo primero de preprocesamiento de estas imágenes para pues, mejorar la calidad lo máximo que se pueda, antes, digamos, de hacer un clustering. Y pues luego detectar los objetos que las componen. Y como les mencionaba, pues luego de que ya detectemos pues, cuáles son los objetos, pues clasificar por similitud de acuerdo a categorías, ¿no? Que en estas categorías les pusimos como sellos, firmas, textos de mano y a máquina, ¿no? Entonces este es, digamos, el objetivo del reto 1. Luego el reto 2 difiere un poco, que en este, digamos, que ya no quieres clasificar qué hay en el archivo, no quieres clasificar si es texto, si es firma, si es rúbrica, si es texto a máquina o a mano. Lo que se quiere en este es, digamos, que ya tienes el texto, extraes el texto ya de manera digital, ya tenemos extraído el texto de estas imágenes y lo que ahora queremos hacer es identificar, digamos, como les mencionaba que la Comisión Nacional de Búsqueda ya tenían como, junto con los familiares de estas personas desaparecidas, hicieron como unas bases de datos, digámosle así, que nos los proporcionaron por medio de CCBs, que ya tienen, digamos, nombres de personas que les gustaría saber si en estos archivos se encuentran esas personas. Entonces ya podemos como que por medio de esos archivos analizar y ver si en algunos, después de la extracción de texto, analizar estos textos que se tienen de la imagen preprocesada y ver si de estas imágenes tenemos alguno de esos nombres o alguna de esas entidades que fueron recabando la Comisión Nacional. Entonces, ese es el objetivo del segundo reto, ¿no? Hacer un match entre las entidades encontradas y la lista que ya tienen, que nos dan por la Comisión Nacional de Búsqueda. Una de las primeras como dificultades que vimos, como les mencionaba, era pues esa mala calidad de la imagen digital, ¿no? Pues como se puede ver aquí en la imagen de la derecha, se tiene muy baja resolución de las letras, ¿no? Hay donde ya está casi por borrarse, otros está como que por el manchón de una copia. En otros tiene una mala iluminación por la prisa, digamos que no es así como, ay, me dieron permiso para digitalizarlas y lo voy a hacer lo mejor posible, ¿no? O sea, es como que les dieron un acceso restringido y ellos aprovecharon pues digitalizar, ¿no? Para poder obtener la mayor cantidad de eso. Entonces, hay bajo contraste entre el texto, el fondo, la tinta, como les mencionaba, casi se cae. Y para el caso del reto 1, en el conjunto de datos que nos dieron, había muy poca información sobre sellos y firmas, había muy pocas hojas que contenían estos tipos de datos, ¿no?
Entonces, pues sí ayuda, sí complica un poco al momento de esta clasificación, ¿no? Lo mismo pasa con los textos escritos a mano, que pues no hay tanto de este tipo de texto en estas tarjetas. Esas son algunas de las dificultades que pues vimos, ¿no? En estos conjuntos de datos que nos proporcionamos. Luego, pues como que lo que nosotros quisimos hacer fue, digamos, hacer algo, digamos que nuestras técnicas de solución quisimos que no sean por el tiempo que teníamos, que eran como pues solo un fin de semana, pues no queríamos como hacer modelos, digamos, de deep learning y de entrenamiento, porque como les mencionaba, para el reto 1, pues teníamos muy poquitas sellos, firmas de textos escritos a mano, como para hacer un modelo de este tipo, ¿no? Que sabemos que para los modelos de deep learning, pues funcionan bien si tenemos, pues, muchos de este tipo, ¿no? Ya si se tuviera, habría que, digamos, que segmentar y poner estas imágenes y hacer el conjunto de datos y todo, ¿no? Entonces, por eso no nos fuimos por ese camino, ¿no? Así que nos planteamos, pues, primero utilizar, pues, técnicas de procesamiento de imagen, que para el objetivo de usar estas técnicas era, pues, limpiar lo más que se pudiera de estas imágenes, ¿no? Este es el planteamiento de la solución del del reto número 1, que lo que primero hicimos es la limpieza de la imagen, ¿no? Nos ayudamos con el preprocesamiento de imágenes y clustering, ¿no? Y también una parte de deep learning, pero no nosotros entrenamos una red, ¿no? Agarramos una red muy conocida que ya está preentrenada y pues solo la usamos como para sacar caracteres. Y para el reto 2, pues también usamos como procesamiento, algunas técnicas básicas de procesamiento de lenguaje natural. Y también otra cosa que queríamos era como usar paqueterías que pues ya, digamos que no volver a implementar cosas que ya están bien probadas y entrenadas, que ya son libres, ¿no? Entonces, entre las paqueterías que usamos, pues fue OpenCV para procesamiento de imágenes, usamos Alquiler, eh, usamos PyTesseract y Face Recognition. Y lo primero que hicimos para el reto 1 pues fue la limpieza de imágenes. Como les mencionaba, pues, bueno, se me estaba pasando que en el reto 1 también tenemos que encontrar y detectar los rostros que hayan en las fichas, ¿no? Entonces, lo primero que hicimos fue agarrar este es como que pues todo el esquema que usamos para resolver el reto 1. Lo hicimos como de forma independiente. Primero vamos a analizar, digamos, lo que es rostro y luego pues lo sobrante, ¿no? Entonces lo primero que hicimos fue meter estos archivos y detectar si encontraba algún otro, ¿no? Y probamos dos que ya están pues ya son implementados, uno que es en base a los histogramas de orientación de gradientes y otro que tiene que ver con redes convolucionales. Y luego de atacar esa parte de detección de rostros, lo que hicimos fue pues detectar lo demás, ¿no? Que son sellos, firmas, huellas, textos, etcétera, ¿no? Lo primero que hicimos para atacar esta parte pues es preprocesar la imagen. Y para esta parte de preprocesamiento de imagen, lo primero que se hizo fue, digamos, un recorte, como veíamos en las imágenes que les mostraba de muestra. A veces están como las tarjetas están contenidas dentro de una hoja en blanco o están asentadas en una mesa que tiene un fondo oscuro, o lo mismo pasa con las hojas en blanco, ¿no? Que a veces estaban asentadas sobre una mesa o sobre otra hoja y entonces había que pues quitar esa parte que solo es fondo. Entonces hicimos un recorte para tener el área de interés, luego una limpieza de ruido de esa parte que ya nos quedamos, luego pues segmentar qué es texto y qué no lo es, ¿no? Es un primer intento de la segmentación de texto, firmas y todo lo demás, ¿no?
Luego, posteriormente, aplicamos análisis de componentes como para quitar un poco de ruido de lo que nos quedó después de la segmentación. Y después de aplicar esta técnica de análisis de componentes conectados, pues como que les calculamos aprovechando como la información que nos da esta función de análisis de componentes conectados, que podemos tener como digamos, el área de estos componentes. Entonces aprovechamos esta información, ¿no? Los bounding box. Y después de ya tener estos bounding box de cada uno de lo que compone esta segmentación que ya teníamos, a estos bounding box los estandarizamos, es decir, les dejamos un tamaño fijo a todos, ¿no? Y esos bounding box les calculamos características con la red BGG16, ¿no? Que sabemos que es una red muy conocida y que pues trabaja con evoluciones, ¿no? Entonces, ya a partir de estas características que obtenemos de los bounding box con la BGG16, luego tuvimos como que algunos problemas de cómo, digamos, como luego nos salían como muchas cajitas, luego cuando proyectamos después del clúster y todo, que no podíamos como unir. Era un mismo objeto, digamos que era un sello, pero al inicio nos daba como muchos, no nos daba el sello completo, ¿no? Contenido en el botón. Nos daba muchas cajitas que al final nosotros lo que queríamos es unir esas cajitas para que nos diera pues una caja más grande que a ese elemento. Entonces nos ayudamos de estas tres características que vienen, que las obtenemos del análisis de componentes conectados que habíamos hecho anteriormente. Entonces todas estas características pues ya fueron las que utilizamos para luego pasarnos al proceso de clustering, ¿no? Lo primero que hicimos pues fue aplicar una reducción de dimensiones porque veíamos, aplicamos PCA y luego de ese PCA pues quitamos unas ciertas columnas que pues no eran representativas, no nos daban información. Luego pues aplicamos técnicas de agrupamiento que en este caso como pues podemos ver dos, ¿no? Camins y agrupamiento jerárquico. Y ya con eso pues ya se obtenía como la clasificación de estos tipos de datos, sellos, firmas, etc. Y aquí, como les mencionaba al inicio, lo primero que hicimos fue pues atacar el problema de los rostros, de detectar las caras, ¿no? Entonces agarramos dos técnicas que ya son muy conocidos. Uno que tiene que ver con los histogramas de gradiente orientado, que en base a ellos calculan pues las características de las imágenes y en base a máquinas de soporte vectorial pues hacen una clasificación, ¿no? Y otra que se llama el otro que tiene que ver con las redes convolucionales, face recognition, que pues es entrenado pues con muchos conjuntos de datos, ¿no? Como ImageNet, Pascal y todos los diferentes conjuntos de datos. Entonces hicimos la prueba con ambos y vimos pues que pues resultaba mejor el modelo que tiene que ver con redes neuronales. Entonces pues ya nos quedamos con ellos, con este enfoque y lo aplicamos, ¿no? Estos son algunos de los archivos que tienen caras. Y pues se puede ver que en unos pues son como copia, como, bueno, estos pueden ser como bosquejos de algún dibujante, otros son como que copia de una foto, otro como una foto estática como de una credencial y algo así, ¿no? Entonces es como muy variado. Entonces se puede ver que lo de abajo son los resultados tenidos con este enfoque de las redes neuronales convolucionales y se puede ver que pues sí se obtiene muy buenos resultados, ¿no? Por ejemplo, esta imagen de la derecha hacia abajo, se puede ver que es la carita que se encuentra en la imagen de arriba. Es como la foto, digamos, como de una credencial o algo así. Incluso esas las distingue, incluso las que son un bosquejo de un dibujante o que sean copias, sí las encuentran, ¿no? Entonces, con este enfoque, pues ya resolvimos esta parte, ¿no?
Luego, pues como les comentaba, teníamos esta parte de tratar de reducir pues el área de interés que queríamos, ¿no? Hacer en esta parte sí no nos interesó tanto la orientación, nada de eso, ¿no? Entonces lo primero que hicimos fue pues teníamos la imagen a color, pues la pasamos a escala de grises, le aplicamos algunos filtros, luego le aplicamos una umbralización pues general, porque aquí en este caso pues solo nos interesaba como resaltar la hoja de lo que no queríamos, ¿no? Digamos, esta parte es pues el fondo de una mesa, ¿no? Y lo que hicimos pues fue calcular los perfiles, es decir, como hasta qué punto es en el eje X y en el eje Y para poder recortar, ¿no? Entonces encontramos los perfiles y para estos perfiles pues usamos pues un umbral según pues el conjunto de datos que observamos, el tamaño de las hojas. Y pues esto es lo que se obtiene, ¿no? Después de esta obtención de los perfiles para el recorte, obtenemos estos resultados a partir de esas imágenes de entrada, ¿no? Entonces fue algo como muy simple, no usamos como redes neuronales para recortar, ni entrenamos, ni nada de eso. Luego de este recorte, lo que hicimos fue pues hacer una segmentación adaptativa, ¿no? Que son unas técnicas de procesamiento de imágenes, que lo que queremos es buscar qué es fondo y qué es pues el objeto de interés, ¿no? Y pues lo primero que hicimos pues fue pues, revisar que por la naturaleza de los datos, pues vemos que hay datos que tienen una mejor iluminación, imágenes que tienen una buena iluminación en cierta parte y en otras no. Entonces aquí solo como ejemplo, pues ilustramos qué pasa si hago una umbralización con un valor T, ¿no? General, ¿no? Pues vemos que pues no es tan bueno porque por esa mala iluminación en toda la imagen, pues nos perdemos gran parte de texto que nos importa, ¿no? Y luego también aplicamos otro tipo de umbralización, pues, pero también de forma general, y vemos que pues igual seguimos perdiendo partes que nos interesan, ¿no? Luego hicimos umbralizaciones adaptativas, que pues esto es como umbralizar por pedacitos, ¿no? No voy a elegir un valor T para umbralizar todo, o sea, para binarizar, ¿no? Sino que elijo valor T por ciertas áreas, por ciertas partes. Entonces vimos que esta última pues, técnica nos funcionaba más por la naturaleza de los datos. Así que aplicamos una segmentación adaptativa y aquí solamente como ilustración, pues vemos que este parámetro C que nos pide pues, la paquetería, pues también es muy importante, porque podemos ver que en algunos pues nos deja más fluido y en otros menos. O también podemos perder definición del texto. Entonces, después de esta aplicación de umbralización adaptativa, aplicamos el análisis de componentes conectados porque aunque tratamos de elegir el valor C adecuado, todavía nos quedaban ruido, ¿no? Estos pequeños pedacitos alrededor del texto. Entonces, lo que hicimos es aplicar las técnicas de análisis de componentes, que esto tiene que ver más como que con el área. O sea, te da como todas estas regiones y también te da el área de las regiones, ¿no? Y así que lo que hicimos es en base pues el análisis de los datos o las letras que teníamos, pues hicimos como que pusimos un umbral a partir de tal, si eres menor de tal, de este umbral, pues te elimino, ¿no? Y así logramos como de aquí pasarnos aquí. Entonces ya teníamos como, pues un poco, ya mucho más limpio la imagen, ¿no? Y estos son algunos resultados ya después de todo este proceso de limpieza, de segmentación adaptativa, de aplicación de elementos de componentes conectados. Y se puede ver que pues sí se logra una limpieza muy buena, pero aún nos quedan algunos pedacitos, ¿no? Pero estos no los podemos quitar con los componentes conectados porque ya son casi del mismo área que las letras, ¿no? Entonces yo ya me eliminaría partes de palabras, ¿no?
Y luego lo que se hizo para el siguiente paso después de esta parte de que queríamos clasificar qué es texto, qué es sello y todo lo demás. Como les mencionaba, lo que hicimos fue aprovechar estos bounding box que nos da esta parte de componentes conectados y encontramos los bounding box de todo lo que ya habíamos segmentado, ¿no? Ya teníamos los bounding box, aquí les ilustro, y a estos bounding box los estandarizamos y les extrajimos sus características con esta red ya preentrenada, ¿no? Que esta es pues la arquitectura de la red BGG16. Entonces ya encontramos las características y, y ya aquí es una proyección de estas características con PCA, ¿no? Y lo que queríamos es como que pues quedarnos con las componentes que nos sigan explicando el 99% de la varianza, ¿no? Luego lo que hicimos fue pues, ya que tenemos pues ya todas esas características, vamos a ver si de forma natural, o sea, por clustering, pues sí se agrupan estos tipos de datos. Entonces aplicamos esta métrica, la cual nos mide pues la dispersión de los grupos y, y vimos que pues sí se agrupaban de forma natural estos datos, ¿no? Que digamos que el clúster tal tiene sellos, el otro clúster tiene firmas, el otro tiene texto a mano, otro tiene texto a máquina, otro rúbricas y así, ¿no? Nos fuimos dando cuenta que sí los clústeres sí tenían como pues de la misma naturaleza. Pero aún nos quedaban como ciertos ruiditos, ¿no? Ciertas basuritas. Estos eran pues la visualización del agrupamiento con estos clústeres, ¿no? Aquí teníamos pues todo lo que era pues rúbrica, algunos que son texto, otros que son sellos, etcétera, ¿no? Pero como pueden ver, todavía nos queda como muy desacoplado, digamos que este sello está como contenido en muchos bounding box, ¿no? Entonces todavía como que había algo que modificar, ¿no? Entonces, le agregamos como estas tres características que les mencionaba al inicio, a la red BGG16, le agregamos el área de la región, el alto y ancho del bounding box. También estandarizamos los datos antes de aplicar PSA, porque los resultados que les mostré anteriormente, pues no habíamos estandarizado antes de aplicar PSA, ¿no? También eliminamos pues grupos por tamaño, o sea, pues, los que tenían menos elementos, pues los eliminamos. Y otra cosa que pues filtramos fueron regiones pues chiquitas. Algunas, digamos que estoy aquí en este conjunto y tengo algunos elementos de ese conjunto que son más chiquitas por área que el resto de las demás, ¿no? Entonces también de esa forma pudimos eliminar algunas basuritas, ¿no? Y después de hacer digamos, eh, agregar estas tres características, pues sí vimos una mejora, ¿no? Por ejemplo, aquí todas estas como palomitas, pues ya están en una cajita más grande. Digamos que este sello ya está en una cajita un poco más grande. Lo que es texto ya está como, ya sabemos como cuáles grupos lo contienen. Y este fue como el resultado que se obtuvo para el primer reto, ¿no? Entonces ya teníamos aquí, este es el resultado final, donde ya después de obtener esta clasificación, lo que hicimos fue intersectar, vimos que los bounding box que se intersectaban los uniéramos, ¿no? Aquí, como les decía, aquí ya obteníamos un sello más grande que en el anterior que habían muchos, ¿no? Muchas cajitas que contenían pedacitos del sello. Este fue como el último resultado que obtuvimos del primer reto. Y lo que podemos ver es que pues esta técnica como que es muy, toda la metodología que pues, fuimos desarrollando pues es muy simple, ¿no? No teníamos que pues digamos entrenar modelos como de deep learning. Y la única desventaja que pues sí le vemos es de que
Pues digamos que no podemos hacer la clasificación directa, ¿no? Digamos, ya sé que este es el clúster de los sellos, este es el clúster de tal cosa, sino que lo veíamos, ¿no? Digamos, pues este clúster de manera visual y manual. Decíamos, pues este clúster es el que tiene todos los puntos, comas, y este es el que tiene las palabras, este es el que tiene los sellos, etcétera, ¿no? Pero creo que una de las mejoras que podríamos hacer es pues buscar como un representante de este tipo de características y pues ya de alguna forma ya podemos como ir midiendo con este representante y con los elementos de cada grupo y ya podríamos decir de forma automática que clúster de cada clúster a qué digamos a qué tipo de datos nos estamos refiriendo. Ya sabríamos para cada clúster qué tipo de datos está contenido en él. Es una de las cosas que pues yo diría que podríamos mejorar, ¿no? Luego está el reto 2 que como les mencionaba, lo vimos como la primera parte muy similar al reto 1, ¿no? Toda esta parte de la limpieza de los datos. Entonces, esta primera parte fue muy similar para atacar el reto 2, la parte del procesamiento de imágenes fue muy similar a la usada en el reto. Lo único diferente, digamos, aquí fue que aquí sí nos importaba la orientación, ¿no? Y sí nos importa la orientación porque lo necesitamos al momento de hacer el reconocimiento del texto. Esta herramienta que usamos, que se llama PyTesseract, sí depende de eso. Su funcionamiento depende de la orientación. Entonces, pues lo primero que hicimos fue este recorte que hicimos y después de ese recorte, pues sí calculamos de una cierta forma la orientación de estos textos y lo dejamos en la orientación que debe ser, ¿no? Luego segmentamos el texto, limpiamos y después aplicamos un PyTesseract para reconocer el texto. Esta segunda parte es una última modificación que acabamos de hacer en estos días, porque cuando estuvimos en el hackathon como que casi, bueno, ningún integrante del equipo pues tenía conocimientos de procesamiento del lenguaje natural. Entonces, como que esta parte del macheo de los nombres con los archivos, no lo hicimos con, digamos que con técnicas tantas técnicas de procesamiento del lenguaje natural. Usamos más cosas de regex, ya se me fue la palabra, ¿no? Entonces, no usamos en esa parte como técnica de lenguaje natural, que sentimos que es lo que nos faltó para poder hacer un buen macheo de los nombres que nos daban instituciones, personas y para con los archivos, ¿no? Entonces, en estas últimas semanas, pues, probamos algunas técnicas de procesamiento del lenguaje natural, que lo primero que hicimos fue, digamos, en base a estos 4 archivos que posteriormente les voy a hablar un poco más, estos 4 archivos que nos daban por la Comisión Nacional de Búsqueda, que donde tienen unos nombres de las personas que están buscando, otros tienen nombre de instituciones y otros pues, de servidores públicos y otros de lugares, ¿no? Entonces tenemos, digamos, 4 CSVs que nos dan información de un cierto tipo. Entonces, en base a esos 4 conjuntos de datos, pues construimos un vocabulario. Posteriormente, como vamos a ahondar más en qué es un vocabulario. Luego construimos para cada uno de estos CSVs que le menciono, construimos unas palabras. Y luego de construir estas bolsas de palabras, lo que hicimos es que el texto que conocí, que se pudo reconocer del primer paso, lo limpiamos y corregimos, ¿no? A veces hay algunas palabras que les faltaba una letra y pues sí, pero sí estaban como en un contexto que estaban dentro de las bolsas de palabras o del vocabulario general y los corregimos lo más que se podía, ¿no? Y lo demás, pues
que eran pues comas, números, todo demás que había en esta extracción de texto, pues lo desechamos. Luego lo que hicimos pues fue hacer este macheo de lo que teníamos en el texto reconocido contra las, digamos así, las bolsas de palabras. Esa fue como la técnica que pues decidimos como implementar, ¿no? Porque no, digamos que esa técnica que les menciono pues no depende pues de un entrenamiento ni de hacer, digamos, un entrenamiento de un modelo de lenguaje natural, de que se entrene y que tenga tantas cantidades de palabras, tanta cantidad de personas, de lugares, ¿no? Sí se podría hacer, pero necesitaríamos como pues crear esa base de datos. Como les menciono, lo que hicimos fue el preprocesamiento de la imagen, pues fue similar al reto 1, solamente que después del recorte, pues aplicamos una etapa donde orientábamos el documento. Porque pues en esta parte, como les mencionaba, sí el modelo de PyTesseract sí depende, digamos, de la orientación del texto. Y sí había varios archivos que pues no tenían orientación correcta. Y después de esta, digamos, recorte, luego orientación, luego segmentación, luego limpieza de componentes, ya aplicamos, digamos, la extracción de texto. Ya logramos, bueno, aquí solo les ilustro que también tiene la API de PyTesseract que te da como va obteniendo, digamos, la orientación que debe ser, ¿no? Entonces aquí es un ejemplo que sí estaba como acostado la hoja, le aplicamos la API de PyTesseract y ya la obtenemos ya rotada en su posición que debe ser, ¿no? Entonces esto usamos para obtener la rotación, no creamos algo nuevo. Luego, como les mencionaba, luego para reconocer el texto usamos PyTesseract, que es un motor de reconocimiento de texto después de código abierto. Y en particular digamos, este motor de conocimiento de texto está creado en base a redes neuronales, ¿no? Que son de LSTM, que tienen que ver estas redes neuronales como pues son recurrentes y pues sí toman en cuenta el contexto de lo que tienen adelante, de lo que tienen atrás, para poder como pues transcribir estos textos que están en la imagen a lo más pues, claro y lógico posible. Entonces podemos ver que antes digamos, este motor de PyTesseract no tenía esos modelos de LSTM, ¿no? Últimamente como que pues ya muchas de las cosas de procesamiento de texto, pues ya usan muchos modelos recurrentes, ¿no? Así que pues vimos que nos pareció ver que al usar esta herramienta que ya está creada y es de acceso libre, nos pareció bueno el resultado del texto que nos da, ¿no? Por ejemplo, aquí está un ejemplo de lo que teníamos después del preprocesamiento de la limpieza. Y aquí tenemos, pues, lo que nos recupera PyTesseract, ¿no? Pues se puede ver que sí recuperamos bastante bien. Algunas cosas, pues, sí se pierden, porque, pues, ya por la calidad de la imagen, pues, no podemos hacer más, ¿no? Hay cosas que se pierden por él. Incluso, digamos, aquí se ve este rayón, sí logró recuperar bien Juan Guillermo Hernández, ¿no? Aquí no logró recuperar Díaz, porque la Z de Díaz, pues está por la iluminación, pues no está completa, ¿no? Lo puso como algo más parecido, lo más parecido que fue. Entonces, hasta aquí ya tenemos, digamos así, la extracción de este texto de forma digital, ¿no? Ya lo tenemos digitalmente, ya no en una imagen. Este es otro ejemplo. Aquí está, después de todo este procesamiento de limpieza, de orientación, recorte, y luego le aplicamos aplicamos PyTesseract y obtenemos esto.
Después de esto ya viene la parte donde pues le modificamos, que, que para lograr encontrar pues estas personas y asociaciones que hay dentro de estos archivos. Lo primero que se hace fue como para construir este modelo de lenguaje natural que no tenemos que entrenar ni nada, sino que depende de estos CSVs que nos proporcionaron, ¿no? En este caso ya sabemos como qué personas y qué lugares nos interesan encontrar. Entonces, en base a esos cuatro, lo que hacemos es construir un vocabulario general. Y estos cuatro CSV son estos cuatro que nombro aquí, ¿no? Se puede ver que son servidores, organizaciones y y todos estos cuatro, ¿no? Que nos dan como información, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos para construir este vocabulario? Lo único que hacemos es ir, digamos así que machando, vaciando en, digamos, una lista cada una de las palabras que hay en este archivo. Voy vaciando cada una de las palabras y luego cada una de las diferentes que hay en el otro y luego en el otro. Y así ya tengo, digamos, una lista de todas las palabras que hay en los cuatro archivos, ¿no? Entonces este va a ser mi vocabulario general, llamémosle así. Posteriormente, a cada una de estas a cada uno de estos cuatro CSVs le vamos a construir una bolsa de palabras independientes, una bolsa de palabras para cada CSV. ¿Qué es una, ¿Qué es una bolsa de palabras? A lo que se refiere que es una bolsa de palabras es que vamos a hacerle una representación pues vectorial a cada una de estas palabras que hay en estos CSVs. Aquí se ilustra un poco, ¿no? Solamente que pues aquí como que lo llaman diferente. Tengamos en cuenta que aquí cada una de las filas, renglones que va a tener esta bolsa de palabras, va a ser cada uno de los renglones que tiene cada uno de estos SBs, porque estos SBs que contienen, digamos para el de lugares, tiene cada uno de los renglones de este CSV de lugares, tiene pues un lugar que les interesa buscar, ¿no? Digamos, no sé, escuela de tal lugar, o la Ciudad de México, o la ciudad de Morelia, Michoacán. Entonces, lo que hacemos es construir esta bolsa de palabras para cada uno de esos CSVs, donde en este caso no, cada uno de los renglones de mi bolsa de palabras no es un documento, sino una fila de este CSV, ¿no? Por ejemplo, pues va a ser un lugar. Y como este lugar no necesariamente va a tener una sola palabra, no va a tener, puede estar conformado por más de una palabra, lo que vamos a tener en las columnas de esta bolsa de palabras van a ser todas las palabras únicas que hay en este CSV en particular, al cual estoy construyendo su bolsa de palabras. Pues aquí tengo cada una de las palabras diferentes que encuentro en dicho CSV. De aquí cada uno de los renglones de ese CSV. ¿Y cómo construyo, digamos, esta matriz, a la cual llamamos bolsa de palabras? Hay distintas formas de construir esta bolsa de palabras. Una de las principales es, por ejemplo, si tengo aquí esta D1, este primer renglón es hola mundo, ¿no? Y aquí van a estar todas las palabras que hay en este CSV. Yo solo voy a poner, una forma simple es poner un 1 donde estén esas palabras. Por ejemplo, si es hola mundo, decir, si aquí es hola, pues aquí pongo un 1. Si aquí es mundo, aquí pongo un 1 y en todo lo demás los lleno de 0. Esa es una forma, pero hay distintas como métricas o formas de crear estas bolsas de palabras. Estas son las distintas formas. Aquí que es la forma binaria, está o no está. A ver si esa palabra está o no está. Otra forma es de frecuencia, que si esta palabra, qué frecuencia tiene en todo este CSV, ¿no? Y otra, que es esta métrica que le llaman de TFE por IDF, que aquí sí es como una métrica pesada, porque luego vamos a tener palabras que sí se repitan mucho, si usamos en términos de frecuencia, sí se repiten mucho, pero no nos dan como
la esencia de ese archivo, ¿no? No nos describe. Por ejemplo, estoy analizando un libro y me da puros artículos, ¿no? Entonces, si estoy analizando, clasificando qué tipo de libro es, entonces voy a encontrar esos artículos como la ley. Van a ser muy frecuentes, pero no me van a describir la naturaleza de cada uno de esos archivos, ¿no? Entonces, esta métrica lo que hace es quitar esos, como pesar de cierta forma, todas esas palabras que pues no me dan pues la descripción de estos SBs. Entonces se usa esta métrica y pues se construye esta bolsa de palabras haciendo este uso de esta métrica. Entonces así obtenemos cada una de las bolsas de palabras para cada uno de estos 4 SBs que no. Entonces ya tenemos representados de forma vectorial cada uno de estos renglones que tienen estos SBs. Luego, lo que hicimos, ya recordemos que ya tenemos nuestro vocabulario general y nuestras 4 bolsas de palabras independientes. Ahora volvemos a retomar ese texto que se extrajo con PyTessera de cualquier archivo que estemos analizando. Entonces, lo primero que hacemos es, este es un ejemplo del texto limpiado y corregido de una de las imágenes, ¿no? ¿Qué hacemos durante esta limpieza y corrección? Lo primero que hacemos es recoger cada una de estas palabras obtenidas con la extracción y verificamos si estas palabras se encuentran dentro del vocabulario, donde nuestro vocabulario pues se construido a partir de esos 4 CSVs, ¿no? Entonces voy y veo si está, pues lo dejo. Si no está dentro de mi vocabulario general, lo que hago es medir a partir de la métrica de Yacar si esta palabra es parecida a alguna de las otras que están en el vocabulario general. ¿Esto por qué lo hacemos? Porque, por ejemplo, hay errores de dedo donde pues lo escriba mal y podemos pues perder información que sí tiene que ver con lo que se está buscando, ¿no? Entonces, nos quedamos medimos con la métrica de Yacar una palabra con cada una de las del vocabulario general y nos quedamos con aquellas que pues tienen un valor más pequeño, ¿no? Nos quedamos con el más pequeño y no es que ya con este nos vayamos a quedar, ¿no? Porque puede ser que nos dé una métrica de Yacar pequeña, pero no tan pequeña, ¿no? Porque mientras sea más pequeña esta métrica de Yacar, quiere decir que pues muy similares. Entonces ponemos un umbral de 0.5. Si este pequeño sí tuvo una métrica de Yacar más chiquito que 0.5, pues nos quedamos, ¿no? Y así obtenemos esta, digamos, limpieza y corrección de texto del texto extraído de la imagen. Y pues sí podemos tener como pequeños errores. Por ejemplo, aquí en este se puede ver que tenemos mayor, ¿no? Y sí hubo un error porque sí podemos agarrarnos algunos errores, porque digamos, Mayer estaba dentro de mi bolsa de palabras y en el texto que extrajimos teníamos algo como, no decía ayer, ¿no? Se le quitó alguna letra. Y al medir esta frase con lo que había en la bolsa de palabras, este resultó ser como parecido, ¿no? Luego, lo último que hacemos, ya después de que ya tenemos nuestro texto corregido, ya tenemos nuestras bolsas de palabras, ya tenemos nuestro vocabulario general, ahora lo que nos queda hacer es machar estos textos que tenemos del texto limpio y corregido con las bolsas de palabras. Y ahora, ¿cómo hacemos esto, no? Lo primero que hacemos a esta lista de palabras ya limpia y corregida le calculamos unigramas, bigramas y etcétera, ¿no? Nos llegamos hasta 5. ¿Qué es esto de unigrama, bigrama, etcétera, ¿no? Esto es, por ejemplo, un unigrama solo estaría tomándome en cuenta Acapulco, ¿no? Día, de forma independiente, mayo, las, horas, solo de forma independiente. Pero, ¿qué pasa con estas instituciones que no solamente constan de una sola palabra, sino constan de más de una?
Entonces, por ejemplo, no sé, Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México, ¿no? Entonces ya no solo consta una palabra, sino consta más de una. Entonces, en base a los datos que se nos proporcionó de los SBs, pues pudimos como analizar y ver hasta cuánto nos convenía llegar a estos unigramas, bigramas, ¿no? Entonces llegamos hasta 5. ¿Qué es un bigrama? Es que ya nos tomamos 2. Sería como Acapulco día, ya sería 1. Día Mayer, otro 1. Mayer las, otro 1. Las horas, otro 1. Horas terminar, ya sería otro bigrama. Y trigrama, pues es análogo al bigrama, solo que ahora uniendo 3 palabras, Acapulco día, Mayer. Y el otro pues, sería las horas terminar, o terminal autobuses línea, o autobuses línea flecha, o flecha hoja puerto, ¿no? Entonces, esto lo hicimos, estos unigramas, bigramas, lo hicimos para poder recuperar pues nombres más largos y no solamente de una palabra. Entonces, ya construidos estas listas de unigramas, bigramas, etcétera, ya queríamos pues machar estas unigramas y bigramas creados a partir del texto extraído con las bolsas de palabras, que donde las bolsas de palabras pues ya nos va a decir si es un lugar, si es una persona, si es un trabajador pues, del Estado. Entonces, lo que hicimos es, ya que teníamos todas estas listas, recorríamos cada una de estas listas. Y lo que hacemos es, a esta palabra, digamos, a cada uno de los diagramas, les calculábamos su representación en la bolsa de palabras y su representación vectorial, dependiendo de la bolsa de palabras que estemos analizando, ¿no? Digamos, para lugar, a este unigrama le calculamos su representación según la bolsa de palabras. Y luego, ya que teníamos representado su forma vectorial de esta palabra, pues íbamos y le calculábamos su similaridad, su métrica de similaridad con cada uno de los elementos de la bolsa de palabras. Esta vez me representaría cada uno de los elementos de la palabra. Y si esta métrica me da un número pues grande, o sea, que sí es muy similar, entonces pues ya podría decir que esa palabra que está en este archivo sí tiene relación con alguno de los STRs que nos proporcionaron. Y así sucesivamente voy haciendo, digamos, para lugar, hago para unigramas, bigramas, etc. Y para no perder, digamos, si en unigramas no lo encontré, pero sí me dio mejor valor cuando estaba buscando por bigramas o trigramas, lo que hago es la unión de estos resultados que obtengo de cada uno de estos análisis con cada una de las bolsas de palabras, ¿no? Entonces ya así, ya puedo obtener, pues, si digamos de este archivo que estaba analizando, ya voy a obtener qué palabras de este archivo sí están, si son de lugar, si son de personas, si son de servidores públicos, y si no son de nada, pues según una métrica de similaridad que doy, pues no lo clasifico como nada. Entonces, esta fue la técnica que pues decidimos como proponer en esta última modificación que le hicimos para pues lograr machar con estos archivos. Y esto es uno de los ejemplos de las salidas obtenidas. Este es un archivo, es la imagen que preprocesamos y al final de aplicarle pues esta parte de este modelito que creamos, pues ya nos dice organizaciones, ¿qué organización? El Grupo Constitución, Grupo del 68, Partido Comunista, el 22 de abril, etcétera, ¿no? Ya nos da como bigramas o trigramas, según sea el caso, o hasta, por ejemplo, acá ya nos dice Escuela Preparatoria de 55, ¿no? Ya logramos obtener más cosas, ¿no? Y aquí ya nos da, digamos, para Prosecute, aquí ya nos da algunos otros, para Civil Reservoir ya nos dice los nombres, para lugares ya nos dice Terminal Flecha Boca Ciudad de México, ya no solo nos logramos recuperar solo flecha o terminal, ¿no? Sino nos dice hasta el lugar de donde es. Ya nos dice Estado de Guerrero, Hidalgo, ya nos da como el resumen de lo de este texto y que sí tiene que ver con lo que se está, con los lugares y nombres
que nos proporcionó que le interesa buscar a la Comisión Nacional de Búsqueda, ¿no? Entonces, esta es la última versión que hicimos de segundo reto, que este fue el reto que no, digamos, no nos sentimos satisfechos con lo que propusimos ese día y lo modificamos, ¿no? Y pues estos son algunos de los alcances que logramos durante este hackathon. Pues se puede ver que pues tratamos de utilizar, decir no reinventar el hilo negro, ¿no? Tratamos de utilizar las herramientas que ya estaban, ¿no? Que ya son bien estudiadas, bien entrenadas, bien conocidas. No tratar de entrenar modelos y recrear conjuntos de datos y todo eso, pues porque no hay tiempo y queríamos hacer como pues digamos una implementación que pues sea pues fácilmente recreada para otros textos, ¿no? Entonces, ese fue alguno de los alcances. También propusimos una realización adaptativa, vimos que fue pues, muy útil por esas cuestiones de la iluminación de las imágenes. También este análisis de componentes conectados fue un punto clave para lograr la segmentación del texto, porque también nos apoyamos no solamente para quitar el ruido, sino también para poder unificar estos bounding box, ¿no? Y también vimos que los sellos, las firmas, las letras, pues sí se agrupaban de forma natural con las características de la BGG 16 junto con estas otras tres características que la agregamos. También vimos que se pueden encontrar otras estructuras más ahí de las que se tenían interés, ¿no? Como textos, subrayados, diferentes fuentes, etcétera, ¿no? Sí se podría clasificar si pues hago más cantidad de grupos, ¿no? Eso depende del refinamiento del clúster. Y pues, ajá, como les mencionaba, nos apoyamos mucho de los análisis de componentes conectados para agrandar estas regiones ya al final digamos, del clúster. Y pues es importante la orientación para aplicar el PyTest en el segundo reto. Y como les decíamos, nosotros nos quedamos con el uso de OCR de PyTest, que vimos que sí, luego al final del hackathon como que nos proporcionaron un conjunto de evaluación. Al final nos dieron estas imágenes que pues no habíamos tenido durante el proceso de desarrollo, que pues eran imágenes un poco difíciles, ¿no? Que iban a ver si al final sí se podían, eran imágenes variadas, ¿no? Que estas imágenes puedan ser pues de evaluación a todo este modelo que planteamos. Y pues lo que nosotros proponíamos, pues vimos que pues es una metodología pues simple y podemos decir que sí fue eficiente porque pudo con todas estas imágenes de evaluación. Y pues fácilmente se puede replicar con el modelo, ¿no? No es algo que tengan que entrenar, hacer de nuevo un conjunto de datos y todo esto, ¿no? Y cuando luego entrenas redes neuronales hay que tunear los parámetros y todo eso, ¿no? No tendrían que hacer todo eso. Son algunos parámetros simples que pues se tuvieron que tunear. Las oportunidades de mejora, pues, si pues hay más tiempo y se proporciona más datos, pues sería pues un etiquetado previo de cada objeto de sellos y más texto, ¿no? Que pues ya podríamos agrupar y clasificar de forma automática que en cada clúster qué es lo que va, ¿no? Ya metes la imagen y ya nos diría pues se fue al conjunto de sellos, están firmas, porque ahorita, como les mencionaba, solo visualmente lo hacía. Otra cosa que ayudaría mucho, pues sería que pues se diera más cantidad de imágenes donde hay sellos y firmas, ¿no? Porque pues ayudaría a consolidar estos clústeres que pues tienen muy pocos elementos. Y ajá, lo que les mencionaba es de que pues ya si tenemos todo etiquetado y todo, ya podríamos pues etiquetar de forma automática cada uno de estos clústeres, ¿no? Obteniendo un representante de cada grupo. Y como les decía antes, pues tratar de hacer pues una correlación de este máster con cada uno de los objetos que vamos a buscar.
Y este sería, es como toda la plática de mi parte. Estos son algunos de son los correos los del equipo que trabajamos. Y aquí les dejo esta liga donde pues podemos encontrar cada uno es de la Comisión Nacional de Búsqueda. Y ahí ellos tienen hecho esta página web donde ellos tienen recabado cada una de estas imágenes. Estas son algunas de las imágenes que tienen. Y tienen estos archivos, ¿no? Entonces ellos ahí se pueden encontrar y también se puede encontrar un poco de la historia de este suceso tan triste que pasó en nuestro país, ¿no? Y sería todo de mi parte. Muchas gracias, Andrea. Si alguien tiene alguna duda o comentario, puede externarla directamente o levantar la mano. Adelante, maestra Julieta. Hola, gracias. Bueno, una pequeña duda. ¿De cuántos más o menos asciende la cantidad de documentos aproximadamente que se están tratando de analizar? Y como segunda pregunta, a partir de estas relaciones de palabras, de las relaciones que se encontraron, ¿cuál es el siguiente paso o las acciones que se realizarían más allá del procesamiento de los datos, digamos, de forma estratégica para encontrar relaciones o cuál es el objetivo final de este proyecto? Bueno, para este estudio nosotros solo se nos proporcionaron 3.000 fichas, que son diversas, ¿no? 3.000 fichas en conjunto, pero hay algunas fichas que pues usaron más para el reto 1 y otras para el reto 2. La Comisión Nacional de Búsquedas, ellos tienen como 31.000 capturas de fotos, fichas, etcétera, de todos estos documentos, ¿no? Pero para el reto, pues solo se dio una muestra pequeña, ¿no? 3.000 con pues una variabilidad representativa de los diversos tipos de datos, ¿no? El siguiente paso a hacer, según lo que nos comentaron después del reto, era de que ya ellos teniendo, digamos, de estos nombres que ellos querían buscar, ya sabiendo en qué archivos están, ya podrían ir y como ver y leer estos como resúmenes que se obtienen y saber como en qué lugar esta persona desapareció, porque como son archivos que realizaban las personas que hacían esas torturas, desapariciones forzadas, entonces ellos de alguna cierta forma ya podrían decir como, podrían intentar, ya estos resultados nos podría decir como pues en dónde se desapareció, quién fue el responsable de su desaparición, y así, ¿no? Ya podrían un poquito más de indicios de hacia dónde buscar o para esclarecer a dónde quedó el cuerpo o la persona. Pero también se podría como robustecer un poco más estos modelos, porque luego, ya después de que se les permitió como en el 2002 y luego en el 2012 ya se les volvió a quitar ese permiso de acceder a estos archivos, como que en el 2014 llegaron historiadores a ayudar a la Comisión Nacional de Búsquedas y ya llegaron como a ayudar a entender estos textos, que hay palabras que tienen como otros sentidos, ¿no? Que también ya ayudarían, si ya se proporcionan como estos sentidos o significados de estas palabras como que usan, pues ya podrías entender más aún de a qué se están refiriendo esto, ¿no? Y ya podría ser un poco más como de guía más exacta hacia dónde, qué pasó con esas personas, dónde se desaparecieron, porque hay familiares de estas personas desaparecidas que no saben ni siquiera dónde se desapareció su familia. Incluso hay personas que ahora están buscando a su papá cuando ellos eran bebés, cuando sus papás desaparecieron. Entonces ese sería el siguiente paso. Muchas gracias. ¿Alguna otra duda? Bueno, pues si no tenemos más dudas, les agradecemos a todos su participación. Por ahí les estará llegando información de nuevas pláticas y nuevos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, maestra Andrea.
De nada.